Muy bien, buenas tardes a todos jóvenes, gracias. Bueno, la cirrosis hepática en este momento ha aumentado su incidencia, su prevalencia, porque había hasta hace años, relativamente pocos años, solo hablábamos en cirrosis del alcohol, de la hepatitis B, la hepatitis C, algunas drogas, etc. Pero en los últimos 20 años, más o menos, empezó a aparecer como una especie de un enemigo imprevisible, algo que se está haciendo cada vez más frecuente a nivel mundial. Es más, en los países del primer mundo, una de las principales causas de cirrosis es lo que les voy a decir. Y es que el sobrepeso y la obesidad ha incrementado dramáticamente su prevalencia en todo el mundo. Y el sobrepeso y la obesidad condicionan dos situaciones muy importantes. Por eso es que ahora es tratado con una enorme preocupación por los países desarrollados, porque es donde más gordos hay, donde más obesos hay. La obesidad, solo la obesidad por sí, produce un problema que se llama resistencia a la insulina. Como consecuencia de la resistencia a la insulina, el hígado, mejor dicho, la insulina no puede penetrar adecuadamente en la célula hepática, como si hubiera perdido la llave del receptor de la membrana del hepatocito. Porque lo que hacía la insulina era transformaba la glucosa que ingerimos con nuestros alimentos, lo transformaba en glucógeno, que es nuestra energía, nuestra reserva de energía. Pero como ahora hay resistencia a la insulina, es decir, la insulina no puede penetrar a la célula hepática, esa glucosa se transforma en triglicéridos. Los triglicéridos es un tipo de grasa que va acumulándose en las células hepáticas hasta que llega un momento que es tal la cantidad de grasa que hay en cada célula que la célula literalmente explota. Al explotar, deja escapar transaminasas que están dentro de la célula hepática. Y entonces cuando vemos un paciente obeso que tiene un hígado graso aumentado de tamaño y encontramos transaminasas en su sangre, decimos, este paciente tiene una esteatohepatitis no alcohólica. Así se llama. En inglés es NASH. Esta esteatohepatitis no alcohólica avanza como cualquier hepatitis. Va avanzando hacia la fibrosis y finalmente a la cirrosis. Y el final de la cirrosis en un porcentaje importante de pacientes de cualquier etiología a la cirrosis es el cáncer de hígado. Entonces, como ustedes comprenderán, en la medida que haya más obesos y más diabéticos, hay las más posibilidades de que haya más cirrosis. Por eso es que ahora vemos mucho más cirróticos en los consultorios externos que lo que veíamos antes. Porque ya no solamente es el alcohol ni las hepatitis, ahora es la obesidad o el sobrepeso. Entonces, pues, con este preámbulo que digamos que es importante que lo diga, no voy a hacer que me olvide durante la exposición, vamos a empezar. Es importante primero que nada saber algunas cosas fisiológicas. Si no sé, y lamentablemente tengo casi 50 años de profesor y he visto pasar muchas generaciones de estudiantes y cada vez veo con más preocupación cuando llegan a medicina interna que van disminuyendo sus conocimientos de lo que es lo básico en la medicina, que es la fisiología, la anatomía, etc. Entonces es importante recordarles algunas cosas para que después puedan entender la fisiopatología. Yo considero que la fisiopatología es la asignatura más importante desde el punto de vista de la formación clínica de un médico. El que no sabe fisiopatología es un adivinador de diagnósticos. Simplemente le liga un diagnóstico. Pero el que sabe fisiopatología entiende perfectamente qué es lo que está pasando
en el cuerpo de ese paciente. Por eso que es muy importante la fisiopatología. Muy bien, vamos a empezar. ¿Es ese todo el tamaño? No lo has puesto en... No creo que sea todo eso, ¿no? Ya. Primeramente, ¿qué cosa es la cirrosis? Tenemos que ponernos de acuerdo todos en qué es la cirrosis. La definición internacional es... Es el desarrollo histológico de nódulos de regeneración rodeado de bandas fibrosas. Si no tiene esto, no puede ser una cirrosis. Si solo tiene bandas fibrosas, es fibrosis, pero no cirrosis. Para que se le catalogue a una patología como cirrosis, tiene que tener estos nódulos de regeneración rodeados de bandas fibrosas, que es una forma de responder el hígado a cualquier tipo de agente causal, sea hepatitis, sea resistencia a la insulina, sea alcohol, sea medicamentos, sea lo que sea. Cualquier noxa que ataque o injurie al hígado va a responder de la misma manera. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, pero esta injuria, esta respuesta ciega del hígado, que va a llevar a estos nódulos, va a conducir a lo que es lo más importante de la fisiopatología de la cirrosis, que es la hipertensión portal. Y finalmente, al estadio terminal de la enfermedad, que es la cirrosis. Por lo tanto, estos cambios, como ustedes comprenderán, esos nódulos que ahora vamos a verlos en unas imágenes, van a producir grandes alteraciones en muchas de las funciones metabólicas del hígado. El hígado es el laboratorio del organismo. Produce cantidad más de 400 funciones. Acuérdense que el hígado es funciones de síntesis, funciones de detoxificación, ¿no es cierto? Y entonces, esa enorme cantidad de funciones alteradas. Han habido muchos avances en los últimos tiempos sobre esta enfermedad. Avances en su historia natural, en su fisiopatología y también en el tratamiento, tanto de la cirrosis como de las complicaciones. Esto ha permitido que los pacientes tengan una mejoría en el tratamiento, en la calidad de vida y en las expectativas de vida de los pacientes. Antes los pacientes cirróticos se morían relativamente rápido. Ahora tenemos muchos recursos terapéuticos, incluso hay en proceso un gran programa de investigación de drogas antifibróticas para detener o revertir la fibrosis, que es el elemento fundamental de la cirrosis. El único tratamiento que hay ahora curativo, si se puede llamar así, es el trasplante hepático. Pero la esperanza es que pronto se descubran drogas o medicamentos que permitan frenar la respuesta fibrótica. Ahora vamos a ver un poco sobre la fibrosis. Seguimos. Entonces, ¿cuáles criterios utilizamos para decir que un paciente tiene cirrosis? Uno, pronunciada necrosis del parénquima hepático. Pero muchas enfermedades producen necrosis. Pero ¿dónde está el problema? En que el hígado es un órgano que tiene capacidad de regeneración. Por ejemplo, la hepatitis A produce exactamente la misma necrosis que la hepatitis B o que la hepatitis C. Sin embargo, la hepatitis A nunca da formas crónicas, no tiene formas crónicas. Entonces el problema es que si bien hay una pronunciada necrosis, tiene que haber una reparación, una regeneración insuficiente, deficiente. Y entonces, aunque tenga o no tenga proceso inflamatorio. Entonces, una reparación o una regeneración insuficiente o defectuosa es un condicionante de la fibrosis en primer lugar. Segundo, la proliferación difusa del tejido conectivo, porque las fibras es tejido conjuntivo o conectivo. Grados variables de regeneración nodular del parénquima, pérdida y transformación de la estructura lobular dentro del hígado como un todo y aporte vascular intrahepático e intracinar alterado. Cuando se forman
primero la fibrosis y después los nódulos de regeneración rodeado de bandas fibrosas, se altera profundamente la arquitectura del hígado. Les pongo un ejemplo. Hagan de cuenta que las venas y las arterias que van por el hígado tienen como si fueran avenidas o carreteras o calles, como quieran. Y de repente viene un alcalde tarado y empieza a romper la pista para poner no sé qué cosa. Y te tienes que desviar, ¿no?, por rutas alternas. Pues imagínense ustedes que el hígado tiene un montón de alcaldes ineptos que ponen un montón de nódulos en el parénquima. ¿Qué va a pasar con la circulación intrahepática? Se va a desviar por diferentes partes. Y a veces ya no le alcanza eso y entonces, ¿qué hace? Busca vías fuera del hígado para poder expulsar la sangre. Ahora vamos a ver con algunas imágenes. Muy bien. Entonces, pues, la cirrosis hepática es una enfermedad presente en todo el mundo. No hay país pobre, ni rico, ni chino, ni negro, ni nada. Y también en ambos sexos y en muchos grupos de edad. No solamente en los adultos, en los mayores, sino también incluso en los niños. Obviamente hay diferencias geográficas en cuanto a la etiología. Por ejemplo, en algunos países africanos subsaharianos, ¿no es cierto?, muy frecuente la cirrosis por hepatitis B, igual que en muchos países asiáticos. En la China continental, la principal causa de cirrosis es la hepatitis B, porque ellos tienen más de 1 millón de hepatitis al año y por lo tanto tienen un alto porcentaje de pacientes con enfermedad crónica. Y entonces va a depender estas diferencias geográficas en relación a la tasa de consumo de alcohol, a la frecuencia de hepatitis viral, a la prevalencia de obesidad y diabetes mellitus de tipo 2. Y también se ha visto que cuando se han hecho exámenes de autopsias, así en general, se ha visto que hay una prevalencia entre 4 y 10% de las autopsias tienen cambios cirróticos. Porque sucede que la cirrosis tiene 2 etapas muy claras desde el punto de vista clínico. Lo que se llama la cirrosis compensada, que puede ser asintomática por muchos años. El paciente no tiene ningún síntoma mayormente. Y de repente se muere por otra causa, le atropella un carro o lo que sea, ¿no es cierto? Y le hacen la autopsia a ese paciente en cirrosis compensada, que nunca tenía un síntoma hepático, y se van a dar cuenta que tiene cirrosis. Y la cirrosis descompensada, esa sí tiene mucha sintomatología. Por eso es que en las autopsias de las generales se puede encontrar una prevalencia de este nivel, que es un montón. Es un montón. La incidencia aproximada es 247 pacientes o personas por millón de habitantes. Es bastante, más de lo que se imagina. Muy bien. Causas: alcohol, infecciones, básicamente las hepatitis B, C, D, E, enfermedad autoinmune. Esto también es un grupo que está aumentando. Hepatitis autoinmune, colangitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, enfermedad de Wegener, fármacos, amiodarone, metodopa y isoniazida. Acá es importante en el Perú por la cantidad de tuberculosis que hay, metotrexate, que usan los artríticos, congestión venosa, con el síndrome de Budd-Chiari, pericarditis, enfermedad metabólica, acá hay un montón, pero esto es muy poquitos. Y acá está NASH, que es una enfermedad metabólica. NASH, hay más cirrosis por NASH que por todititas las otras causas que ven aquí, que son enfermedades raras en realidad. También hay bypass intestinal, eso que se hace a veces para bajar de peso, enfermedad de Rendu-Vosloo-Weber y cirrosis criptogénica. La cirrosis criptogénica es aquella cirrosis que no se puede encontrar la causa. Se haga lo que se haga, todos los análisis imaginables que ustedes puedan hacer y no encuentran la causa, a eso se llama una cirrosis criptogenética. ¿Ok? Es más o menos el 10%. Para la información de ustedes, hace unos años era 30% en los Estados Unidos. ¿Y por qué se redujo tanto? De 30 a 10. Porque hace 20 y tantos años se descubrió que la obesidad producía cirrosis. Y entonces ya no era criptogenética, pues porque ya había la causa de la obesidad
como causa de la cirrosis. ¿De acuerdo? Seguimos. En el Perú, en el año 2007, el grupo del Rebagliati, que tiene una unidad de hígado, la más grande que hay en los hospitales del Perú, publicó un estudio en la revista de Gastro de 475 pacientes, y acá vean los porcentajes de las diferentes causas de la cirrosis. El alcohol, criptogenética era 21.3, acá. Hepatitis B, hepatitis C, no determinado, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, NASH, ahí todavía era muy poquito, recién estábamos empezando a conocer el NASH con más fuerza, la combinación de B y C, hepatitis B y alcohol, hepatitis C y alcohol, otros, como ven ustedes, si sumamos todas las hepatitis, todavía sigue siendo la primera causa y después la segunda causa es el alcohol en nuestro país. Pero cada día avanza más, y eso les puedo decir yo por la experiencia que tengo tanto en mi consulta privada como en el Instituto de Medicina Tropical donde yo atiendo pacientes, es el sobrepeso y la obesidad. Seguimos. Muy bien. Algunos aspectos fisiopatológicos de lo que es la cirrosis. La fibrosis hepática resulta de la perpetuación de la respuesta cicatricial a la necrosis a través de una continuación anormal de la fibrogénesis. Es decir, en los órganos que tienen capacidad regenerativa como el hígado, cuando hay una hepatitis aguda A, por ejemplo, B o C, se produce una necrosis, o sea, una destrucción de la célula hepática. Pero esa destrucción en la hepatitis A se repara con una nueva célula hepática, joven y sana. En cambio, en la hepatitis B y en la C, en algunos de los pacientes que tienen esta enfermedad, por razones que dependen un poco del paciente, de una predisposición que tenga el paciente o de circunstancias ambientales, en vez de responder con una regeneración, responde a la necrosis o destrucción celular con la producción de fibras, de fibrosis. ¿No es cierto? Y eso es bien difícil de poder predecir qué pacientes van a responder en B y C, por ejemplo, en hepatitis B y C, con fibrosis y no con una regeneración normal. Muy bien. Esta fibrosis avanza a una tasa variable. No todos los pacientes evolucionan a la misma velocidad. Va a depender un poco de la causa de la cirrosis, de factores ambientales y de factores del huésped. Por ejemplo, un paciente tiene una hepatitis B crónica o una hepatitis C crónica, que para hacer una cirrosis necesita entre 20 y 25 años. Pero si ese paciente además es alcohólico, en vez de demorarse 25 años para hacer cirrosis, se va a demorar 10 años. ¿Ok? Cuando hay comorbilidades, cuando se juntan dos elementos que destruyen y dañan el hígado, se acelera el proceso de fibrosis y por lo tanto de cirrosis. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Entonces, por eso es que la cirrosis pues, es un estadio avanzado de fibrosis hepática. Ya les dije que ustedes pueden decir, este paciente tiene fibrosis, pero todavía no tiene cirrosis. Para que tenga cirrosis, ¿qué tiene que tener? Los nódulos de regeneración. ¿Ok? Ese es el patrón de oro, el estándar de oro para el diagnóstico histológico de la cirrosis. La presencia de nódulos de regeneración rodeado de fibra. ¿Ok? Si no tiene eso, no es cirrosis, es fibrosis, que es un estadio temprano precirrótico. Muy bien, seguimos. Y vamos a hablar un poquito del proceso de fibrogénesis, porque ese es un proceso normal, que lo tenemos todos. Resulta de un incremento en la matriz extracelular, por ejemplo, todos los constituyentes orgánicos insolubles del espacio intersticial. El proceso de fibrogénesis es un proceso normal que existe en nuestro organismo. ¿Ya? Muy bien. Esto representa una uniforme, dinámica y potencialmente reversible reacción del hígado a la injuria crónica. Es decir, es una respuesta ciega del hígado a cualquier tipo de noxa que lo ataque. Es como la fiebre. La fiebre, todos los pacientes que hacen una infección van a tener como respuesta la fiebre. O sea, la fiebre no es patrimonio de nadie.
Puede tener algunas características en una determinada enfermedad infecciosa u otra, pero la respuesta de fiebre es una respuesta inespecífica. Así es también acá, ¿no es cierto? Entonces, la fibrosis es considerada el posible precursor de la cirrosis. Eso está bien claro. Las funciones de la matriz extracelular son las siguientes. O sea, todos los pacientes, las personas, tienen una matriz extracelular. 1. Estabilización de los tejidos y de la estructura de los órganos. En otras palabras, la fibrosis, o sea, el tejido conectivo, es la que forma el armazón del hígado. Ese armazón de fibras se llena de parénquima hepático, de células hepáticas. Esa es una de las funciones de la fibrosis. Ligación estructural de las células, transmisión de información entre varios tipos de células dentro del tejido y en el ambiente extracelular, adhesión y migración de las células e influencia en el desarrollo y diferenciación de las células. Es decir, todas estas funciones es lo que hace la matriz extracelular. ¿Y por qué insisto en la matriz extracelular? Porque ahí va a empezar la fibrosis para la cirrosis hepática, en la matriz extracelular. No en las células, sino en la matriz extracelular. Muy bien. En la fibrogénesis, las fibras de colágeno, ojo, construyen el armazón en el cual otros componentes forman la matriz extracelular. En línea con este amplio rango de funciones, aquí viene una cosa bien importante. La matriz extracelular no solo es órgano específico, es decir, cada órgano tiene unas características propias de su matriz extracelular. No es lo mismo la matriz extracelular del hígado que del riñón, o del vaso, o del corazón, ¿de acuerdo? Pero además, esta especificidad de órgano con respecto a su arquitectura, sino también expresa variaciones en diferentes localizaciones del hígado. Es decir, incluso dentro del hígado hay zonas del hígado que tienen una matriz extracelular con un componente o con componentes diferentes. Y entonces vamos a ver una matriz extracelular en el espacio de Dice, en el campo periportal y dentro de las zonas de los acinos. Entonces, pues, la matriz extracelular, podemos concluir que es una estructura dinámica. Por ejemplo, hay un constante equilibrio en las personas sanas entre la construcción por la matriz metaloproteinasas, que se llama MMP, y la ruptura de las células por los inhibidores de la matriz metaloproteinasas, TTMP. O sea que es una estructura dinámica. Se está destruyendo y se está reparando, destruyendo, reparando, para mantener constante la estructura de la matriz extracelular. Los principales constituyentes de la matriz extracelular son, hemos dicho, el colágeno, pero particularmente el de tipo fibrilar. Este colágeno de tipo fibrilar representa el 36% de la matriz, del tipo 1. El tipo 3, otro 36, el tipo 5, 16. Y la no fibrilar, la matriz no fibrilar, ¿no es cierto? Que es del tipo 4, 9%, 602, y en menor grado del tipo 7. O sea, esta es parte de la constitución de la matriz extracelular, dado fundamentalmente por el colágeno. Pero también hay glicoproteínas, como la fibronectina, tenasina, laminina, ondulina, elastina, etc. Y la proteoglicans, del tipo coreproteínas y de tipo glicosaminoglicán, condroitín, heparán, ácido hialurónico y todos estos son los componentes normales de la matriz extracelular. Y acá viene un concepto bien importante. La matriz extracelular de un paciente normal, de una persona normal, perdón, tiene esa estructura y esas sustancias. Y la matriz de un paciente cirrótico tiene exactamente las mismas sustancias. No tiene sustancias diferentes, son las mismas sustancias. La diferencia es que en los pacientes con cirrosis, por razones que no conocemos muy bien,
son permanentemente estimulados por sustancias profibrogénesis que hacen que la masa extracelular sea 8 a 10 veces la masa normal. ¿Ok? Pero no, los componentes de la matriz extracelular no son diferentes, no son anormales en los pacientes con cirrosis que en las personas normales. Muy bien. Hay profibrógenos, o sea, sustancias que promueven la fibrogénesis. Estas sustancias de la matriz son producidas en una variedad de vías en el hígado y de las células de los sinusoides. Por ejemplo, las famosas células de Ito, que ustedes deben haber estudiado en histología, ¿no es cierto? Las cuales son activadas dentro de los miofibroblastos. Y ahí y son considerados el más importante sitio de síntesis de virtualmente todos los tipos de matriz. O sea, las células de Ito, por lo tanto, son fundamentales en la producción de la matriz extracelular, es decir, en la producción de fibrosis. Y las células esteladas, que son otras células también importantes, toman los remanentes de los hepatocitos apoptóticos. Ustedes saben que la apoptosis es un concepto de lo que se llama la muerte programada de las células. Las células tienen un programa para morir y eso se llama apoptosis. Entonces los hepatocitos apoptóticos, es decir, que están, por decir así, agonizando, para decirlo de una manera muy gráfica, ¿no es cierto?, son tomadas por las células esteladas activadas y como consecuencia de ello producen 10 veces colágeno 1 y 8 veces el factor de crecimiento tumoral. Este último, o sea, el TFF, activa los fibroblastos y los queratinocitos, además de los fibroblastos perivenulares, portales, endotelios. Acá está la clave con estos dos tipos de células para producir o formar la gran cantidad de fibra que hay en la matriz extracelular. Pero también hay en el mismo organismo normalmente sustancias antifibrogénesis, o sea que se oponen a la fibrosis o la fibrogénesis, como son algunas citoquinas y péptidos, que tienen un efecto inhibidor sobre la fibrogénesis. Porque vean, el organismo es una máquina perfecta, que tiene todos los elementos para mantener un equilibrio, que es lo que nosotros llamamos normalidad. ¿Ok? Entonces, la formación y ruptura de la matriz extracelular son regulados por el colágeno, la estromoglicina, proteasas, endoglicosada, etc. Esas enzimas que estoy mencionando son responsables de romper los componentes de la matriz. ¿Y quién es el que dirige todo esto? Las células de Kupffer, del sistema retículo endotelial, ¿cierto? Y las células endoteliales. Y también, ¿cómo no?, de los fibroblastos. Es decir, estas células son las que regulan la actividad antifibrogénica para mantener ese equilibrio que les digo en las personas normales. Un número de sustancias también tiene un efecto antifibrogénico bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la pentoxifilina y la silimarina, que son sustancias externas al organismo, pero que también tienen una capacidad antifibrogénica. Patológicamente la fibrosis o la fibrogénesis, como una regla general, lo que les decía, no hay componentes anormales en la fibrosis de los pacientes con cirrosis. ¿Ok? La dirección es por la masa local. El problema de la matriz extracelular en la fibrosis precirrótica es la cantidad de masa extracelular, que puede ser, como les dije, entre 8 a 10 veces la cantidad normal. Hay un exceso de colágeno de tipo 1 y 4, también de hialuronano, condroitin sulfato, dermatan sulfato, con una relativa disminución del heparán sulfato. El contenido de colágeno, ¿cuánto es el contenido de colágeno normal en una persona normal? 0.5%. Y en un fibrótico, precirrótico, puede llegar hasta 50% de la fracción proteica del hígado. Es decir, esto representa de 3 a 6 veces el nivel normal
de aproximadamente 7 miligramos por gramo de hígado peso seco. Así que imagínense ustedes, ¿no es cierto?, la cantidad de fibra que hay en el hígado cuando está cirrótico. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver, ya ahora sí hemos entendido un poco cómo es el mecanismo normal de la fibrosis, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver las consecuencias de la distorsión vascular. Ya hemos dicho que hay una distorsión vascular. Son los shunts arteriovenosos que comprometen el intercambio entre los sinusoides hepáticos y los vasiculares. Estos shunts arteriovenosos de alguna manera entorpecen la irrigación de las células. Entonces el espacio de Dice es un espacio virtual, se llena con tejido cicatricial y por lo tanto se pierden las fenestraciones del endotelio. El endotelio de los sinusoides permite el tránsito de la sangre con oxígeno y esto se conoce como la capilarización sinusoidal. Muy bien. Entonces, los aspectos circulatorios generados en la cirrosis, por lo tanto, son vasodilatación esplácnica, vasoconstricción e hipoperfusión renal, aumento del rendimiento cardíaco. Estos tres son consecuencias vasculares de la cirrosis, mejor dicho, de la hipertensión portal. Están íntimamente ligadas a la distorsión de la vasculatura, lo que les expliqué al principio. Esa distorsión de la vasculatura, ¿a qué lleva? A la hipertensión portal. Por lo tanto, la lesión o la alteración más importante para entender la fisiopatología de la cirrosis es la hipertensión portal. ¿De acuerdo? Que es consecuencia, no causa, es consecuencia de la destrucción o de la alteración grave de la estructura o arquitectura vascular del hígado, como consecuencia de los nódulos fibróticos. Entonces, las mayores consecuencias clínicas, por lo tanto, que vamos a ver en la práctica es función hepatocelular alterada, aumento de la resistencia intrahepática y desarrollo del hepatocarcinoma. Este es un hígado cirrótico, no se ve muy bien, lamentablemente, pero la característica es, miren ustedes, la superficie completamente irregular. El lóbulo izquierdo es siempre bien pequeñito, tendrá unos 9 centímetros de largo. Entonces, cuando ustedes palpen un lóbulo izquierdo, ese es anormal. El lóbulo izquierdo no se palpa nunca en una persona normal. ¿Ok? La superficie, el borde irregular, la consistencia aumentada, etc. Son las características de... La cirrosis se caracteriza por septos fibrosos vascularizados que ligan los tractos portales con otros tractos y con la vena central, resultando en islas de hepatocitos rodeados de septos fibrosis. Estos son los nódulos de regeneración característicos de la cirrosis. Y acá está. Miren ustedes, esta es una isla de hepatocitos. Miren la cantidad de fibra que rodea todo. Y la vena central está acá. O sea, no tiene nada que ver con esto. Acá hay otro nódulo, y las fibras están por todas partes. Imaginen ustedes eso cuando el sistema vascular que está circulando por el hígado está totalmente distorsionado, ¿no es cierto? Ya no es la calle limpia, o sea, recta donde pasa la sangre, ¿no? Tiene que hacer muchos vericuetos para eso. Entonces, pues, por eso es que yo voy a poner como un aspecto fundamental de la fisiopatología de la cirrosis la hipertensión portal. Si entendemos la hipertensión portal, es muy fácil entender los cambios que se producen en la cirrosis hepática. La vena porta tiene entre 5 y 10 milímetros de mercurio su presión normal. Decimos que un paciente tiene hipertensión portal cuando la presión en la porta es mayor a 10 milímetros de mercurio. Generalmente, cuando tiene más de 10, está asociado a varices esofágicas y también hemorroidales y ascitis. Hay muchas causas de hipertensión portal, pero el 90% de los casos de hipertensión portal es producida por cirrosis, ¿no es cierto? Y entonces, con esta presión en la porta, en condiciones normales, es suficiente para mantener el flujo a través de los sinusoides
hepáticos. ¿Cuánto es el flujo de los sinusoides hepáticos? 1 litro por minuto de sangre pasa por el hígado. En condiciones normales está pasando 1 litro de sangre por minuto. Muy bien. Acá está una figura para ver el hígado cirrótico. Este es el vaso agrandado. Acá está la esplénica. Se une a la mesentérica inferior, detrás de la cabeza del páncreas, para formar la vena porta, que la vena porta es muy chiquita, tiene 6 a 8 centímetros de largo y 1 a 1.2 centímetros de diámetro. Por eso es que en una ecografía nosotros podemos ver cuando se dilata el diámetro de la porta y decimos hipertensión portal. ¿Sí? Es muy fácil de hacer el diagnóstico de hipertensión portal con una simple ecografía. Muy bien. Entonces la vena porta va a drenar la sangre ¿de dónde? Miren de dónde viene. Intestino delgado, colon, estómago, vaso, páncreas, vesícula. La vena mesentérica superior e inferior y la vena esplácnica se unen detrás del cuello del páncreas para formar la porta. Ya hemos dicho que mide 6 a 8 y tiene tal 1 a 2. El tronco porta se divide dentro del hígado en 2 ramas, las llamadas venas lobares. La rama derecha drena la vena cística y la izquierda la vena umbilical y paraumbilical. De manera que estas venas, cuando hay hipertensión portal, si predomina en el lado izquierdo o en el lado derecho, van a desarrollar las venas umbilicales o periumbilicales. ¿Ok? La vena coronaria estomáquica corre a lo largo de la curvatura menor del estómago y recibe las venas esofágicas distales. Por eso es que en los pacientes con cirrosis e hipertensión portal van a haber varices en el esófago, venas varicosas. Acá tienen ustedes otra figura donde se ve la porta con sus 2 ramas. Acá está el vaso, se une y forma la porta. Acá están las venas que van a llevar la sangre del colon, intestino delgado, páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. Clasificación de la hipertensión portal. Hemos dicho que el 90% son por cirrosis, pero no todas son cirrosis, ¿no? Entonces tenemos la hipertensión portal presinusoidal. Y acá tenemos extrahepáticas, o sea, fuera del hígado. Trombosis de la vena porta extrahepática, o sea, la que está antes de ingresar al hígado. La sepsis umbilical en el recién nacido, policitemia vera rubra, desórdenes mieloproliferativos. Estas son hipertensiones portales sin cirrosis. ¿De acuerdo? Luego tenemos tumores del páncreas, pancreatitis y nódulo metastásico del hilio hepático. Todos estos son hipertensiones portales no cirróticas. Y intrahepáticas, tenemos fibrosis hepática congénita, metástasis hepática, granuloma tuberculoso, estadios tempranos de la cirrosis biliar primaria, enfermedad mieloproliferativa y enfermedad poliquística. Ok. Estos son presinusoidales. Ahora vamos a ver otra figura. ¿Qué significa eso? El segundo grupo es hipertensión portal sinusoidal, o sea, en el sinusoide hepático, en la intimidad del parénquima hepático. Ahí tenemos la cirrosis de cualquier etiología, sean hepatitis, alcohol, autoinmune, hemocromatosis, la que quieran. Todas tienen cirrosis sinusoidal, o sea, hipertensión portal sinusoidal. ¿No es cierto? Es que el daño hepático en estos pacientes es lo que diferencia de otras, de las anteriores, en la que no había daño hepático, porque la causa de la hipertensión portal era extrahepática. ¿Ok? También drogas citotóxicas no cirróticas, intoxicación por vitamina A, puede producir hipertensión portal sinusoidal. Y tercero son las hipertensiones portales postsinusoidales, o sea, después del sinusoide, que incluso puede ser después del hígado, como vemos en el síndrome de Budd-Chiari, que son de las células de las venas suprahepáticas, enfermedad veno-oclusiva y pericarditis constrictiva. Como ven, todas estas pueden ser causas de hipertensión portal, pero la que más nos interesa desde el punto de vista de la cirrosis es la hipertensión portal sinusoidal. Y acá ven ustedes, ¿no? Acá ven ustedes extrahepática, acá están las causas, intrahepática, acá están las causas, sinusoidales, acá están, y extrahepáticas.
o postsinusoidales también, el Budd-Chiari, el veno oclusivo, etc. Acá ven ustedes, ¿no es cierto?, cómo se van formando. Esta es la porta y deriva a través de la coronaria estomáquica que conecta con las venas esofágicas, y ahí van a ver las varices en el esófago y en el fondo gástrico, ¿no? Esta es una característica de la cirrosis. Este es un esquema que es un poco complicado y no hay mucho tiempo para explicar, pero en realidad es una síntesis de todo lo que les estoy diciendo. Seguramente les van a dar a ustedes copia de la presentación, ahí la van a poder ver ustedes con más tranquilidad. Muy bien, el hígado adulto normal es perfundido por 1500 centímetros cúbicos de sangre por minuto. 2/3 de este flujo y la mitad del aporte de oxígeno que recibe el hígado son provistos no por la arteria hepática, sino por la vena porta. Ojo, el resto es por la arteria hepática. O sea, 1/3 por la arteria hepática y 2/3 por la vena porta, el oxígeno que recibe el hígado. Normalmente la presión de la vena porta es baja, pero la resistencia vascular en los sinusoides también es baja y por lo tanto permite pasar sin ningún problema al flujo sanguíneo. La presión venosa portal es primariamente una función del volumen de sangre y de la resistencia al flujo de esa sanguínea. Esas son las dos variables que te explican el nivel de la presión sinusoidal. Los factores que van a contribuir a la distorsión del lecho venoso portal van a producir un aumento en la resistencia al flujo de sangre. Eso ya lo he dicho. La sangre tiene mucha dificultad para atravesar el hígado y por lo tanto se va quedando retrógradamente una cantidad de sangre en las venas que las va dilatando y va aumentando la presión, ¿no es cierto? Y aumenta la resistencia al flujo. Incluye lo siguiente: depósito de colágeno, que ya lo hemos mencionado, y estrecha los sinusoides, distorsión de los sinusoides del sistema venoso por los nódulos de regeneración, y la distorsión del parénquima hepático resulta además de la hipertensión portal. ¿Cómo se defiende el organismo para pasar la sangre? Porque tiene que pasar la sangre, si no, ¿cómo se va a oxigenar en el pulmón? El organismo inteligentemente crea shunts intravasculares intrahepáticos. Son las famosas fístulas de Eck. Las vénulas portales a través de los sinusoides a las vénulas hepáticas. Hasta 1/3 del flujo hepático puede ser bypaseado por el hígado funcionante debido a estos shunts. ¿Qué sucede? En la cirrosis es una enfermedad crónica progresiva. Esto significa que cuando un paciente empieza cirrosis, no todo el hígado está cirrótico, sino que la cirrosis va avanzando progresivamente. Eso quiere decir que hay zonas del hígado que tienen todavía células funcionantes, células normales. Esas células normales son las que tienen que hacer que pase la sangre por esas células normales para poder detoxificar lo que estamos comiendo, lo que estamos tomando. Y eso es la función que hacen los shunts intravasculares. Esos shunts, como dicen, bypasean el hígado funcionante. O sea, a través de ese hígado funcionante pueden pasar la sangre, ¿no es cierto? Se detoxifica y de ahí sale por la vena suprahepática para ir al pulmón a oxigenarse adecuadamente. Entonces existen dos factores importantes en la fisiopatología de la hipertensión portal: la resistencia vascular y el flujo sanguíneo. La fórmula P = FR, P es el gradiente de presión a través del sistema venoso portal, F es el volumen de sangre que fluye a través del sistema y R es la resistencia al flujo. Cambios en el flujo o en la resistencia afectan la presión. En la hipertensión portal de la cirrosis, las dos variables están comprometidas. Seguimos. Muy bien. Entonces, el primer factor, aumento de la resistencia vascular. Incremento de la resistencia al flujo sanguíneo es el factor primario en la fisiopatología de la hipertensión portal. Muchas veces, antes de que tenga algún síntoma, en las formas más iniciales de la cirrosis, nosotros ya podemos detectar hipertensión portal con algunos procedimientos un poco más sofisticados, ¿no es cierto? Ya cuando lo vemos clínicamente de manera grosera ya no es tan difícil,
pero inicialmente se puede ver. Lo que quiere decir que el factor primario en la fisiopatología de la hipertensión portal será el incremento de la resistencia al flujo sanguíneo. Entonces, estos cambios en la resistencia vascular portal son determinados primariamente por el radio, o sea, por el diámetro de los vasos sanguíneos. Esos diámetros obviamente están disminuidos, ¿no es cierto? Y como consecuencia de la disminución del diámetro, cuando es más delgadito, aumenta dramáticamente la presión. Claro, porque si tiene que pasar una determinada cantidad de sangre por esos tubos que están estrechados, ¿qué va a pasar? Para poder pasar por esos tubos estrechos tiene que aumentar la presión, ¿no es cierto? Para poderlo pasar. Y eso es lo que pasa en la hipertensión portal. Entonces, el incremento ocurre pues a nivel de la microcirculación portal. Por eso es que decimos que la cirrosis es una hipertensión portal sinusoidal, porque donde está la resistencia más grande es a nivel de los sinusoides, o sea, en la microcirculación. ¿No es cierto? Entonces, el aumento de la resistencia vascular hepática en la cirrosis no solo es consecuencia de del aspecto mecánico, es decir, de la estrechez de los vasos, de la dificultad para pasar por los nódulos de regeneración, sino que tiene un componente dinámico. Es decir, no es solamente mecánico, o sea, el paso de la sangre, sino un componente dinámico debido a la contracción activa de lo que hemos visto en la fibrosis, de los miofibroblastos, las células esteladas activadas, las células musculares lisas de las venas. Todas estas células están actuando para generar una resistencia dinámica. No solamente es mecánica. Eso es bien importante, porque el tratamiento futuro de la cirrosis, si vamos a conseguir algo, va a ser sobre estos componentes. Si logramos controlar a estos componentes con un medicamento, probablemente tengamos una solución bastante buena de la cirrosis. Los factores endógenos son, por ejemplo, el aumento, aquellos que aumentan la resistencia vascular, la endotelina, estímulo alfa-adrenérgico y angiotensina 2. Y los factores que disminuyen la resistencia, el óxido nítrico, la prostaciclina y drogas vasodilatadores como los nitritos, adrenalíticos y bloqueadores de los canales de calcio y de monóxido de carbono. O sea que tenemos pues sustancias endógenas que bajan o suben la presión o la resistencia, perdón, y también sustancias extracorporales. Muy bien. Entonces, esto ya lo he visto, ¿no es cierto? Sí, esto ya está. A veces falla un poco esto. Ahí está. El segundo componente de la fisiopatología de la hipertensión portal es el aumento del flujo sanguíneo portal. Este es el segundo factor en la patogénesis o en la fisiopatología de la hipertensión portal. Y se establece a través de la vasodilatación arteriolar esplácnica. Todo el sistema arterial y venoso esplácnico se dilata y ahí secuestra una gran cantidad de sangre. Esta vasodilatación produce una liberación de vasodilatadores endógenos, endoteliales, neurales y humorales. El aumento del flujo sanguíneo portal agrava el incremento de la presión portal. Claro, si aumenta el volumen, va a aumentar la presión. Y contribuye a explicar por qué existe hipertensión portal a pesar de la formación de una extensa red de colaterales portosistémicos que pueden derivar hasta el 80% del flujo sanguíneo portal. O sea, esta enorme dilatación del sistema arterial mesentérico que secuestra una gran cantidad de sangre y a pesar de eso se mantiene la presión portal elevada. Entonces, manifestaciones de la vasodilatación esplácnica que van a incluir clínicamente. ¿Cómo vamos a saber eso? Porque hay un incremento del rendimiento cardíaco y hay una hipotensión arterial e hipervolemia. En los pacientes con cirrosis descompensada, que es la segunda fase, la fase más grave de la cirrosis, ya no se deben dar hipotensores en los pacientes que son hipertensos, porque el organismo a través de este mecanismo compensatorio, en su esfuerzo supremo por mantener el flujo, te tira la presión abajo.
Si tú le das un hipotensor, porque era un paciente con hipertensión, en esa etapa de la evolución de la enfermedad, le vas a hacer más daño que bien, porque vas a tirar más abajo todavía la presión y por lo tanto el paciente no va a poder funcionar. Entonces, pues, y esa es la razón por la que ahora no se recomienda dar hipotensores en los hipertensos cuando están en la fase de cirrosis descompensada, porque hay este mecanismo ha bajado la presión espontáneamente. Esto explica el racional tratamiento de la hipertensión con dieta, hiposódica y diuréticos para atenuar el estado hiperkinético. Ya. Muy bien, este aumento de la resistencia es principalmente determinada por los cambios en la estructura. La presión portal elevada no se traduce por un aumento de la resistencia arteriolar y una disminución del flujo, ya que paradójicamente se produce una disminución de la resistencia vascular con el consiguiente aumento del flujo portal. Lo que les acabo de explicar con respecto a la vasodilatación esplácnica. El desarrollo de fístulas entre la circulación portal terminal y las venas es lo que se llaman las famosas fístulas de Eck. Muy bien, ¿cuál es la secuencia entonces de los trastornos vasculares que se desarrollan en la hipertensión portal? Primero hay un aumento de la resistencia vascular al flujo venoso, cuando empiezan a ver el desarrollo de la fibrosis hepática y empiezan a haber dificultades para pasar la sangre y por lo tanto aumenta la presión. Segundo, formación de colaterales sistémico-portales. El organismo, como no puede pasar la sangre en la cantidad que debería ser por el hígado, deriva la sangre por colaterales. Tercero, dilatación del lecho venoso esplácnico y aumento del flujo esplácnico, que también ya lo hemos mencionado, fases más avanzadas. Como consecuencia de esto, hay una expansión del volumen plasmático intravascular, ¿no es cierto? Y por lo tanto, y finalmente, vasodilatación periférica y esplácnica que conduce al desarrollo de una circulación sistémica hiperkinética. Los cirróticos en fases avanzadas tienen sudoración en las manos, taquicardia, un corazón que lo ves palpitar, o sea, es un paciente hiperkinético desde el punto de vista cardiovascular. Y eso es por esto, por lo que está pasando en su organismo. Muy bien. Entonces, estos cambios hemodinámicos, pues, vamos a ver cómo se traducen en la práctica clínica. Cambios esplácnicos y sistémicos. Presión venosa portal aumenta 20 milímetros de mercurio o más y se transmite retrógradamente al lecho esplácnico y esto condiciona las colaterales portosistémicas. ¿Cuáles son esas colaterales? Gastroesofágicas, varices esofágicas, hemorroidales, periumbilicales, retroperitoneales. Clínicamente tú lo vas a ver eso. Y eso va a ser expresión de que el problema está bastante avanzado. Inicialmente no se ve eso, pero cuando la cirrosis está avanzada, generalmente descompensado, vamos a ver todo esto que estamos mencionando. La presión venosa portal aumenta, el lecho venoso esplácnico dilatado y el desarrollo de colaterales actúan como estímulo para la hiperemia esplácnica. Bueno, eso ya lo hemos dicho también. Acá hay otro hecho importante en las alteraciones hemodinámicas. Segundo, el marcado aumento en el flujo esplácnico total perpetúa los cambios iniciales. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el aumento de la vasodilatación aumenta el volumen de sangre. ¿Y qué hace el organismo? Segrega óxido nítrico, libera óxido nítrico. Y esto aumenta la vasodilatación junto con otras drogas que también produce el organismo, como el glucagón, prostacyclina y endotoxina. Y todo esto contribuye a mantener y agravar la hipertensión portal. O sea que entramos a un círculo vicioso. Vasodilatación esplácnica, secreción de sustancias vasodilatadoras, aumenta el volumen, aumenta el flujo y por lo tanto se mantiene la hipertensión portal. Ya es muy complicado reducir la hipertensión portal. Estos cambios hemodinámicos sistémicos ocurren cualquiera sea la etiología de la cirrosis o de la hipertensión portal. Y adicionalmente a esto, a los cambios en la circulación esplácnica, vasodilatación y hiperemia, hay un aumento en el volumen plasmático. El organismo lo nota como un aumento en el volumen plasmático. Muy bien. Y entonces, por lo tanto, la resistencia vascular sistémica
disminuye principalmente en el lecho esplácnico y en menor grado en la circulación periférica. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de este estadio avanzado de la cirrosis y de la hipertensión portal? Desarrollo de una circulación sistémica hiperdinámica con un gasto cardíaco alto y resistencia vascular sistémica total baja y una presión sanguínea baja o normal. Esa es la razón por la que en este estadio ya no se le debe dar hipotensores, porque vas a agravar el cuadro, ¿sí? Aunque haya sido hipertenso toda su vida. Hipertenso arterial me refiero. ¿Qué pasó? Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Seguimos. Clínicamente, ¿cómo se presenta la hipertensión portal? Como varices esófago-gástricas sangrantes, ascitis, encefalopatía, esplenomegalia y hiperesplenismo y diagnóstico incidental. De esa forma podemos descubrir una hipertensión portal. Esto es un indicador pronóstico que nos va a decir la gravedad de la cirrosis en función a parámetros fundamentalmente clínicos y bioquímicos. Un punto vale si tiene menos de 2 miligramos de bilirrubina, más de 3.5 gramos de albúmina, 1 a 3 segundos más de protrombina o menos de 1.8 de INR, no tiene ascitis y no tiene encefalopatía. Si tiene todo esto, va a sumar 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos, máximo 6. Entonces decimos que tiene un Child A. Si tiene estas cifras de los diferentes parámetros, va a sumar entre 7 y 9 y decimos que tiene un Child B. Y si tiene más de estas cifras, va a tener un Child C. 10 a 15. Estos son los pacientes definitivamente descompensados. Y fíjense ustedes la importancia de esto. El 50% de los pacientes que tienen Child C se mueren en el lapso de 2 años. O sea que tiene un enorme valor pronóstico ¿no es cierto? El indicador de Child POC. En base a esto, es una tabla muy sencilla que lo manejamos todos para ver el pronóstico de estos pacientes. Pero además, cuando vean una cirrosis hepática ya avanzada, van a ver atrofia muscular, ictericia, telangiectasia, ginecomastia, atrofia testicular, hepatoesplenomegalia, ascitis, venas abdominales prominentes, taquicardia, presión arterial baja. Y miren ustedes, un paciente con una enorme ascitis y esta es una dilatación de las venas umbilicales. Esta es una paciente con una enorme ascitis que incluso logró abrir una herida en su región umbilical por donde drenaba permanentemente líquido ascítico con el riesgo de infección que ustedes se pueden imaginar. Este es un paciente que miren ustedes la cantidad de venas dilatadas de circulación colateral. Este caso todavía es mucho más manifiesto, la circulación colateral. Miren ustedes, ¿no? Estas son las varices esofágicas con una endoscopía. Acá se miren las varices, enormes varices. Estas varices en cualquier momento sangran. Es una de las causas principales de muerte. Y las complicaciones de la cirrosis son, ya no dice hipertensión portal, no es una complicación de la cirrosis. Es el sustrato de la fisiopatología de la enfermedad. Si hemos entendido la hipertensión portal, no tengan ninguna duda que van a entender. Los que se llaman complicaciones en la cirrosis son ascitis, encefalopatía hepática, hemorragia varicial, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorrenal, hepatopulmonar y el carcinoma hepatocelular. Bueno, esto ya son más pacientes. Esta es una ginecomastia, este es un hombre con una ginecomastia, que también es una característica de estos pacientes. Bueno, esto es lo mismo. Y esto es para finalizar.
Un paciente con Child A al año tiene una sobrevida de 100%. Y a los 2 años, 85% van a sobrevivir. Un paciente con Child B, que tiene entre 7 y 9 puntos, de acuerdo a esa escala que les he mostrado, al año sobreviven 81% y a los 2 años 57%. Al año, perdón, a los 2 años. Y un Child C, que son las formas más avanzadas de cirrosis, 1 año de sobrevida, 45%, y 2 años de sobrevida, 35%. O sea, más del 50% de los pacientes se mueren a los 2 años con un Child C. Child C es la forma más avanzada de cirrosis descompensada. Y para que entiendan qué cosa es cirrosis compensada y cirrosis descompensada, si decimos que una cirrosis es compensada cuando no tiene varios de los síntomas y signos clínicos que vemos en el otro lado. Porque cirrosis compensada significa un hígado con una buena reserva funcional. Entonces, no tienen ictericia, no tienen ascitis, ¿sí? No tienen ascitis, encefalopatía hepática, y pueden tener varices esofágicas, incluso pueden sangrar de varices esofágicas, porque las varices no es un signo que te diga que es descompensada. Puede ser un paciente que se excedió en algún tipo de comida o de bebida y puede sangrar de las varices, pero sigue siendo una hipertensión, perdón, una cirrosis compensada. ¿Por qué? Porque su reserva funcional, que se mide por la cantidad de albúmina que tiene y de tiempo de protrombina, están dentro de rangos aceptables como normal o cerca de lo normal, ¿sí? Para que digamos que es descompensada, tiene que tener ascitis y tiene que tener ictericia y tiene que tener hipoalbuminemia severa o encefalopatía hepática o una ascitis resistente al tratamiento diurético. Entonces, cuando decimos descompensada es digamos, o sea, cuando a un paciente le dices, usted tiene una ascitis descompensada, le estás diciendo que si no se cuida, tiene muchas probabilidades, el 50% o más de probabilidades, de que se va a morir en los próximos 2 años. Así que es muy importante eso. Si se han dado cuenta en la fisiopatología de la cirrosis, excepto ese joven que está allá no se ha dado cuenta porque está durmiendo, la clave de la fisiopatología es la hipertensión portal. Porque a partir de ahí se generan casi todas las complicaciones. Porque la hipertensión portal es expresión de la cantidad de parénquima hepático que está destruido. Recuerden que la cirrosis es una enfermedad crónica progresiva y que a medida que va pasando el tiempo se van destruyendo más parénquima, hasta que llega un momento en que se ha destruido tal cantidad de parénquima que ya no funciona el hígado. ¿Y cómo sé que ya no funciona el hígado? Porque el hígado es la única fábrica que tiene el organismo de albúmina y entonces va a tener albúmina en el suelo. Cuando vean un cirrótico con ascitis, bien, no se ven los cirróticos tempranos, no tienen ictericia. Cuando aparece ictericia en un paciente cirrótico, ese es un signo ominoso de mal pronóstico. La ictericia en un cirrótico es un signo de mal pronóstico. Ese casi seguro que es un Child C. ¿Sí? Y por lo tanto tiene eso. La ictericia aparece en los estadios finales de la cirrosis. Pueden tener 1.5, 1.8 de ictericia. Si se dan cuenta en el Child, ¿no es cierto? Miren en el Child. Y con esto termino. Miren ustedes. Dice, en el Child, bilirrubina, menos de 2, 1 punto. Entre 2 y 3, 2 puntos. Más de 3, 3 puntos. O sea, menos de 2, bien difícil a veces de poder distinguir que está ictérico, ¿no? Pero si tiene 3 o más, ya es muy probable que sí se pueda distinguir. Entonces, la cirrosis es una enfermedad crónica, progresiva, frecuentemente mortal. El único tratamiento actualmente curativo es el trasplante de hígado, que lamentablemente se hace a muy pocas personas o muy pocos pacientes. Segundo, se puede tener a estos pacientes con bastante mejor calidad de vida
incluso prolongar la vida si sabemos manejar a estos pacientes. Si sabemos manejar bien desde el punto de vista terapéutico a estos pacientes, entonces estos pacientes, aun cuando tengan cualquiera sea la causa de la cirrosis, pueden vivir más tiempo y con mejor calidad de vida. Porque muy pocos van a tener la oportunidad de que le hagan un trasplante de hígado. Entonces no hay que esperar el trasplante como la solución, sino que tiene que ser por ahora, por lo menos, una solución médica que no es lamentablemente completa. Muy bien, muchas gracias y eso es todo.